Bien, nos hemos propuesto hablar acerca de límites y presentábamos un bosquejo que consta de 3 partes: la definición de lo que son los límites. Decíamos que son las barreras determinadas por el reconocimiento de mis responsabilidades. Después estuvimos hablando de la necesidad de los límites en el matrimonio. Decíamos que para poder establecer cuán importantes son los límites, debíamos hablar de la fuente de los límites, que es el Dios, y que son de protección para nuestra vida, para nuestro matrimonio. Y por último estuvimos hablando sobre los tipos de límites, de los cuales presentamos 2. Son límites individuales y límites compartidos. Ahora vamos entonces, ya que hablamos de límites individuales, vamos a pasar entonces a los límites compartidos. Debemos reconocer los límites compartidos como los que resultan de la unión del matrimonio, los que resultan de la unión del matrimonio y las responsabilidades que se adquieren en él. Entonces los límites compartidos son los que resultan de la unión del matrimonio y las responsabilidades que se adquieren en él, en el matrimonio. En este punto nuevamente debemos entonces reconocer que la fuente es Dios. Y al decir que la fuente es Dios, que con ello afirmo que en el matrimonio no tenemos, ni el hombre ni la mujer, no tenemos entonces la facultad de crear límites, de establecer límites a capricho. No somos nosotros los que creamos los límites. O sea, que un hombre no le puede decir a su mujer, porque considera que al ser autoridad puede decir ello: no toques mi celular, ese es el límite que quiero que no traspases. No me gusta que me llames al trabajo, no quiero que hables con mis amigos. Entonces no se trata de ese tipo de límites, porque de hecho podemos hablar que esos límites no han sido creados desde el entendimiento de la responsabilidad que Dios ha otorgado en el matrimonio. Si bien nosotros llevamos, producto del pecado, un corazón que está inclinado hacia el mal, desechamos los roles establecidos por Dios, desechamos los límites también establecidos por Dios y creamos nuestras responsabilidades, creamos nuestros límites y queremos que se funcione el matrimonio, que el matrimonio viva y actúe con esos roles y con esos límites que nosotros mismos creamos. Y vamos a darnos cuenta que esto en realidad no nos lleva a glorificar a Dios. Entonces, ninguno de nosotros tiene la facultad de estar creando límites. No podemos de verdad sentarnos al inicio o antes del matrimonio con una libreta y decir: vamos a escribir aquí los límites que consideramos que tú y yo que no debemos pasar. Es tal cosa, no debe ser. Todas ellas son dispuestas por Dios y no guardarlas no es otra cosa más que rebeldía. Rebeldía. Entonces debemos en este punto retomar los roles de los que hablamos en la primera parte y la responsabilidad inherente a esos roles, y ahora entonces entrar en el matrimonio y ver cómo esos roles también particularmente desprenden de ellos responsabilidades y límites también. Los límites en el matrimonio, entonces, parte de los roles que tenemos y las responsabilidades que son creadas dentro ahora del vínculo matrimonial. Por eso era importante que reconociéramos primero los roles individuales. El rol del varón no nace, no empieza a ser necesario desde el matrimonio. No, él debe ser varón y actuar con autoridad y laboriosidad antes del matrimonio. Entonces sí, el joven, digamos, de los jóvenes que estén aquí, que estén camino hacia el matrimonio, si él no ejerce autoridad y no vive y no demuestra laboriosidad, todavía estamos a tiempo entonces.
porque no esperemos el matrimonio para que él empiece a ser autoridad y a vivir con laboriosidad. No es correcto. Es algo inherente a él, a su condición. Entonces, si eres hombre, ya traes límites por diseño divino que debes recordar. Se desprende de la esencia que ya establecimos. Autoridad y, en el caso del varón, laboriosidad. Al momento del matrimonio, entonces debiste ya trazar límites claros para entonces ahora en tu vida matrimonial esos límites también entonces sean efectuados, se vivan de acuerdo a ello. Y lo mismo en el caso de la mujer. La mujer entonces tiene roles definidos desde su creación, desde su condición, desde su rol, y debe desde su soltería evidenciar esos roles para que luego en el matrimonio no haya daño. Es por eso, mis hermanos, entonces, que están comprometidos. Si ustedes en su soltería no tienen límites en cuanto a sus acciones, en el caso de si como hombre, digamos, eres agresivo con todo el mundo, respondiendo violentamente, si eres un patán, es el momento en que debes trazar tus límites claros ahora en la soltería. Si entras al matrimonio sin esos límites, ¿qué crees que va a pasar? De manera que cada uno debe definir entonces esos límites. En el caso de la mujer, también debe tener su rol definido. Entonces, mi joven hermana que estás aquí, si vas camino hacia el matrimonio, si no tienes límites en el uso de los recursos, este es el tiempo en la soltería, este es el tiempo que debes tratarlo. De lo contrario, si entras sin límite en el manejo del dinero al matrimonio, serás un grave daño para el matrimonio. Si hoy en la soltería no te interesa, no quieres someterte a ningún tipo de autoridad, este es el tiempo. Porque como entres al matrimonio en ese afán por ser tú la autoridad, serás de verdad un obstáculo para que el matrimonio le dé gloria a Dios. Entonces los límites en el matrimonio son como los límites de una vivienda en las cuales aparecen los límites en estos de registros de linderos. Y nos dicen, bueno, al norte 15 metros, al sur 20 metros, limita al este con esto. Y nos protegen. ¿Nos protegen de qué? De no tener problemas con nuestros vecinos. Mi casa tiene estos límites. Y sé entonces en los que yo me debo mover. Esos son los límites. Bueno, entonces pensemos en el matrimonio como un conjunto residencial conformado por solo 2 casas. Es un conjunto residencial conformado por solo 2 casas. Cada una de esas casas tiene sus medidas y sus linderos. Pero son un conjunto. Pero cada uno tiene sus medidas y linderos establecidas por diseño divino. Para la armonía de ese conjunto se deben guardar los límites propios. ¿Se vive junto? Claro que sí, pero se tiene límites. Se hace una convivencia general, se comparte un espacio y muchas otras cosas, pero se mantienen límites que no deben ser violados. Eso es un poco lo que debemos entender de los límites dentro del matrimonio. Véase usted entonces con su esposa como un conjunto residencial formado solo por 2 casas. Ahora, permítame precisar algo también que es muy necesario en este punto. Ya que antes de entrar directamente a los límites. Cuando hablo de límites, debo reconocer que los límites son míos, no los de mi esposa. Mis límites, no los límites de mi esposa. En ese sentido, somos muy hábiles en establecer límites para el otro. Pero cuando hablamos de límites, aún límites compartidos, debo reconocer mis límites, no los de mi esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo entiendo que yo soy el responsable de mis límites en el matrimonio, no los voy a traspasar aunque mi esposa me esté pidiendo que lo traspase.
aunque mi esposa no me esté vigilando o aun cuando mi esposa no los conozca. Mis límites, son mis responsabilidades. Es el entendimiento que yo tengo de mi rol como varón que Dios me ha dado y que ahora adquiero nuevas responsabilidades en el matrimonio y que yo soy el único que debo de verdad estar interesado en mantenerme dentro de esos límites. No puedo entonces pensar que son los límites de mi esposa, porque estaríamos entonces nuevamente como Adán echándole la culpa a Eva, ¿no? Son tus límites, mi querido hermano, dentro del matrimonio. Aunque estás dentro del matrimonio, aunque vives en un conjunto residencial, es tus límites, son tus casas. De manera entonces que, en ese sentido, cada uno de nosotros debe entender que hablamos de límites compartidos. Pero cuando hacemos referencia a ello, a compartidos, tiene que ver entonces con los efectos de los límites cuando yo lo estoy respetando o no lo estoy respetando. Si yo, cuando estaba soltero, no respetaba los límites, el único al quien afectaba era a mí mismo, porque estaba soltero. Ahora, en esta condición de matrimonio, siguen siendo mis límites, son mi responsabilidad. La diferencia es que en el estado matrimonial, el no respetar mis límites afecta a otra persona. En ese sentido es que hablamos que son compartidos. Pero la responsabilidad de esos límites son solamente tuya. ¿Cuántos hombres en lo particular dentro de las consejerías matrimoniales no me dicen, pastor, pero es que ella le encanta gobernar el matrimonio? Ella no me deja. Ella en realidad es la que quiere tomar todas las decisiones. Ella es la que manda en la casa. Y ahora, el consejo que siempre doy es, pero tú eres el que debes. Y tú eres el que debes tener claro tus límites dentro de ese matrimonio. Y no debes caminar hacia la pasividad de ninguna manera. Recuerden que hablábamos de violentar los límites en forma activa y en una forma pasiva. Entonces, toma control tú, más bien. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, los límites no se trata de lo que ella hace. Y no se trata tampoco de lo que yo le imponga, porque no son los límites de ella o no son los límites de él, son los límites míos. Y debo tener claro eso, límites que yo no debo cruzar, que se desprenden del entendimiento de ¿qué? De mi responsabilidad dentro de mi rol como esposo. De manera que aunque hablamos de límites compartidos, nuevamente, no se refiere a que yo le transfiero límites a mi esposa. Se trata entonces de que dos personas conviven entonces por diseño divino con roles específicos, y mientras ellos se muevan cada uno en su debido rol, entonces los efectos serán positivos. Pero si se traspasan esos límites que por rol han sido diseñados por Dios, habrán efectos negativos para el otro. O sea que estamos hablando en ese sentido de individualismo. Y cualquiera de ustedes puede decir, sí cabe el individualismo. Entonces, en este sentido, el ser individualista puede ello beneficiar la relación. Pero piensa en las palabras de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire, las hermanas casadas, dice Pedro, con esposos no creyentes. Mire que el texto no dice que por no ser creyentes ellos no sean autoridad. El texto no está diciendo, como tú eres creyente y tu esposo no es creyente, entonces la autoridad tienes que ser tú porque tú eres la guiada por el Espíritu Santo. Pedro le está diciendo a la mujer que tiene esposo que no es creyente, sométete a esa autoridad, porque su autoridad no depende de su estado espiritual, sino del rol en el que él fue creado como varón, no del estado de su alma. Aunque no pueda
ni quiera gobernar su casa en forma sabia, en forma guiada por la palabra, conforme a lo que Dios ha establecido, todavía es varón, es el rol que el Dios le ha puesto a él. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la mujer? Someterse. Note entonces que su límite no está establecido por la condición espiritual del otro, ni por el pecado del otro, por lo prudente o por lo piadoso que es el otro. Está establecido por ella misma, por rol divino. Ella debe en ese sentido reconocer que es algo individual. Aunque pueda ser una gran carga para la hermana vivir bajo la autoridad de su esposo, que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene la palabra de Dios como guía, la Biblia le llama a mantenerse dentro de los límites de su rol. Escuche también a Pedro, en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro invita entonces a los hombres que den honor a las mujeres y que sean delicados con ellas como a vaso más frágil. Tú y yo conocemos mujeres que de vaso frágil no tienen nada. Pero aún así, Pedro dice, trátala como vaso más frágil. No se trata de que ella sea o no sea, o que se considere o no se considere vaso frágil. Tu límite es tratarla dulcemente. Allí claramente está establecido, allí, aunque ella sea de verdad una pantera completa, debes tú trazarla como vaso más frágil. Es lo que el texto está diciendo, trátala como vaso frágil. Es tu responsabilidad, es tu límite. En ese sentido, es totalmente una responsabilidad individual. Entonces, los límites son individuales. Compartimos, ¿qué cosa? Solo sus efectos. El que es gritón, ¿qué haces tú cuando tu esposo grita? ¿Gritas tú también? Son tus límites. Son los tuyos los que no debes cruzar. Que ella es terca. ¿Qué haces entonces cuando ella es terca? ¿La maltratas? Son tus límites los que debes tratar, los que debes trazar, y no debes cruzarlo por ninguna razón. Cada uno de nosotros responderá por nuestros propios pecados. El pecado de tu cónyuge no debe ser un estímulo para tu pecar. Debes mantenerte dentro de los parámetros, allí claro, en esos límites. En este tipo de límites, deseo que pensemos entonces en dos campos en los que deben ser reconocidos. Y si todavía al día de hoy no hemos tenido esos límites, debemos entonces levantarlos. Entonces vamos a hablar de límites internos al matrimonio, límites internos al matrimonio y límites externos al matrimonio. Entonces hemos entendido que hablar de límites compartidos, límites dentro del matrimonio, son aquellas responsabilidades que yo adquiero al momento en que entro en el estado matrimonial desde mi rol que Dios ha establecido por diseño para mí. Hablemos de límites internos al matrimonio. Entonces, cuando hablamos de límites internos al matrimonio, es la apropiación de mi rol dado por Dios ahora en el cumplimiento de mi responsabilidad como esposo o como esposa. En ese sentido, vamos a hablar entonces dentro de estos límites internos al matrimonio, de que hay unos límites de género. Límites de género. Son límites internos al matrimonio, límites de género. Un ejemplo, la provisión. Provisión. Trabajar para proveer al hogar es algo inherente al género masculino. Es algo inherente al varón. Esa responsabilidad no debe ser transferida a la mujer. Ha violado sus límites el varón que debe esperar que su esposa traiga lo necesario para comer. Ha violado sus límites.
La única forma en que esto pueda o deba ser así es si el varón tiene una incapacidad que llega a su vida de tal manera que le impida proveer lo necesario para su hogar. Pero por diseño divino, la provisión es una responsabilidad del varón. Debemos ser conscientes en este sentido de que hay muchos cambios laborales el día de hoy. Los hombres se enfrentan a una cantidad de cambios laborales, pero esto también hace parte del rol masculino, y es el proveer para cuando lleguen los tiempos de escasez. En este caso entonces hablamos de también tener un ahorro o tomar las medidas necesarias para cuando llegue la escasez. Pero las manos del hombre deben ser diestras para proveer. Pero permítame decir algo más. Si no son diestras, también deben proveer. Porque es inherente a su rol. Es lo que el Señor Dios ha establecido por el simple hecho de hacerle varón. Recuerde las dos esencias del varón. ¿Cuáles son? Autoridad y laboriosidad. Entonces Él debe esmerarse en ese sentido. Ahora, esto no quiere decir de ninguna manera que la mujer está llamada a ser inoficiosa. Eso no quiere decir que la mujer está llamada a no hacer nada. ¿Por qué? Porque si la mujer no hace nada, estaría dejando de llamarse ayuda idónea para hacer carga idónea. Y ese no es el título que Dios le ha dado, no es la esencia que Dios le ha otorgado. Eso no quiere decir eso. En ese sentido, muchos toman la postura de que la mujer no debe trabajar. Y quieren mujeres en la casa sin hacer absolutamente nada. Pero yo creo que la discusión está mal dirigida. El asunto es que la mujer no debe gobernar. Ese es el asunto. La mujer no debe gobernar. He allí el punto. Si el trabajo está generando en ti, en la mujer, un deseo de poder, pues trae dinero a la casa. Si el trabajo está generando el abandono de los roles inherentes a tu condición de mujer, entonces ese trabajo está siendo un obstáculo para el desarrollo del matrimonio. En ese sentido, entonces, vamos a encontrar que muchas mujeres que aportan al hogar, ellas creen que tienen la autoridad de determinar entonces con lo que ganan lo que se debe hacer con ello y saltar la autoridad de su esposo. Y están cruzando un límite que por diseño Dios ha establecido. En ese sentido, les conviene más que el hombre trabaje. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que se debe proteger es el diseño divino del matrimonio. Toda obra de las manos de las mujeres casadas deben ser vistas como ayuda. Recuerde que eso también hace parte de la esencia en la que ella es ayuda. Ella no es sostén, ella es ayuda. Quien debe proveer es el varón. Ella debe ser ayuda. Miremos un ejemplo a ese retrato maravilloso de Proverbios 31 que hace de la mujer, versículo 10 y versículo 11. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Sabe que va a describir a una mujer sumamente virtuosa? Y a mí me llama la atención que desde el inicio dice que el que no carece de ganancia es el hombre, no la mujer. ¿Por qué? Porque una mujer virtuosa es ganancia para un hombre. Es todo tipo de ganancia para un hombre. Ahora, ese tipo de ganancia no se refiere solamente a una parte económica, porque como usted lo verá más adelante, se refiere a hijos bien cuidados, un hogar protegido,
un hogar vigilado. Todos los aspectos del hogar claramente cuidados celosamente por la mujer. Eso es ganancia para un varón. Pero no quiere decir que ella no haga nada, dice el versículo 13 de Proverbios 31. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Considera la heredad, versículo 16, y la compra y planta una viña del fruto de sus manos. Versículo 18 dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Hace telas y vende y da cintas al mercader, versículo 24. Entonces era una mujer que no tenía oficio. Antes yo no sé cómo podía esa mujer hacer tantas cosas. El trabajar, entonces, no es allí donde debe centrarnos nosotros en la discusión. Porque el asunto es que ella debe ser ayuda. Y en muchos casos, el trabajar fuera del hogar más de 12 horas no es una ayuda. No es una ayuda. Entonces, en ese sentido, debemos establecer claramente lo que es una ayuda para el hogar. Una mujer que tiene que trabajar por más de 12 horas y su salario no alcanza para pagar todas las cosas que por su ausencia se deben cubrir. Una niñera, un muchacho unos profesores para las tareas que tiene que hacer el chico, el psicólogo porque está traumado porque la mamá no está, y una cantidad de cosas, terapias ocupacionales y todo. Mejor tiene que pagar un staff completo de profesionales y el sueldo no le alcanza para eso. ¿De qué sirve entonces que trabaje? Y mujeres hacen esto entonces de trabajar, considerando entonces que como sus esposos no suplen las necesidades, entonces ellas deben asumir esa posición. Pero recuerda, son tus límites, son los tuyos, no los límites del otro. Liberar a los hombres de la responsabilidad que tienen delante de Dios de proveer el hogar es propasar los límites. Si tú dejas de hacer entonces lo que vienes haciendo, que es solucionar todos los problemas del hogar con tu trabajo, y tienes que estar haciendo y tienes que estar una y otra vez viendo cómo solucionas todas las cosas, entonces cuando lo dejes de hacer, estarías ayudando a tu esposo para que empiece a ocupar su lugar, su rol. Muchas mujeres consideran entonces que si ellas trabajan, habrá más entrada. Y si habrá más entrada, podrán vivir mejor, podrán tener un mejor estilo de vida. Ahora, pero eso no es considerar estilo de vida desde la perspectiva del mundo, porque estilo de vida quizás es entonces un mejor juego de sala. Un mejor estilo de vida es entonces tener de verdad una mejor decoración, o 1 o 2 o 3 carros en nuestra casa. ¿Eso es estilo de vida según la perspectiva bíblica? No estamos cerrados entonces en ello. Si nuestra vida no está encaminada como matrimonio a cumplir nuestros roles, no estamos llevando un buen estilo de vida. Entonces, en ese sentido, la provisión, mis queridos hermanos, por diseño divino, está establecido para los varones. Las mujeres deben ser ayudas. Y nuevamente lo digo, en muchas ocasiones no hay mejor ayuda que la mujer en el hogar. Proverbios 31:15, vamos a decir, el segundo punto entonces serían los detalles del hogar. Estamos hablando de límites de género. Los detalles del hogar. Proverbios 31:15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y el versículo 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles.
Es claro que la Biblia define los detalles en este texto acerca de que el hogar está a la responsabilidad del rol femenino, del rol de la mujer, la atención, los cuidados. La mujer virtuosa edifica su casa, dice Proverbio 14, versículo 1. Ella edifica su hogar, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que si Dios por diseño divino ha establecido que el varón es el encargado de proveer para las necesidades del hogar, Dios por diseño divino también ha establecido que las mujeres son las encargadas de los detalles específicos del hogar también. No se trata de ver a las mujeres como esclavas, pero ellas han sido diseñadas con la particularidad de ser serviciales. El feminismo de la posmodernidad le ha indicado a las mujeres que deben liberarse de tal opresión, de ser serviciales. Es por eso que ahora vemos a los hombres que en todo sirven en las necesidades del hogar. Ahora, no digo que el hombre no deba servir. ¿Por qué? Porque parte de su rol de autoridad es que la autoridad se ejerce con servicio. Una buena autoridad siempre se ejerce con servicio. Me refiero a las mujeres que no hacen nada por servir a su familia, que están contentas porque ellas trabajan y aportan al hogar y deben ser ellas las servidas. Que el esposo debe hacerle sus cosas, que los niños deben ser atendidos en todos sus asuntos por el esposo. Mujeres que han salido de su hogar a buscar una posición social y han desechado la más grande posición, la más digna posición que Dios le ha dado, que es edificadoras de hogar. Es una posición única que Dios le ha dado a la mujer y que ellas han querido desechar para ir tras algo que definitivamente no es a lo que Dios les ha llamado. Y no hay nada mejor que una casa que sea hermoseada por la mujer. Y esto es lo que describe el Proverbio 31, si usted lo ve. Hay toda una cantidad de detalles, de elementos particulares que son ejercidos por la mujer. El tercer límite en cuanto al asunto de género sería entonces el pastoreo. El pastoreo. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Debemos entender que el modelo que nosotros como matrimonio seguimos es la unión de Cristo con la iglesia. Ese es el modelo de la relación del hombre y la mujer. Ahora, Cristo y su iglesia tienen distintos roles claramente establecidos y determinados. Vemos nosotros también unas responsabilidades específicas. Cristo cumplió con sus responsabilidades, la iglesia debe cumplir con su responsabilidad. La iglesia no espera pastorear a su Salvador. La iglesia espera que su Salvador le pastoree. Es algo natural. De esta misma forma, dentro del matrimonio, es responsabilidad del varón el cuidado espiritual de su familia.
Es responsabilidad de la mujer dejar que esto sea así. Alentar a su esposo a que ocupe ese lugar. Ahora, ¿pero qué sucede si el hombre no lo hace? Recuerde, son sus límites, no lo del otro. Por lo tanto, la solución no es que ustedes, mis hermanas, violen ese límite, propasen ese límite y tomen un lugar que Dios no le ha dado. Así que por más que su esposo no ejerza su liderazgo espiritual, esto no la debe llevar a usted a todos los días entonces tomar el control, sentar a sus hijos, a su esposo y pastorearlos a todos. Ella debe enseñarle a sus hijos porque es inherente a su rol como madre, a su propia condición. Debe orar con ellos, pero también debe orar por su marido y esperar que el Señor le ayude a entender su rol y alentarle si fuere posible para que lo haga. Y en este sentido deben tener cuidado porque una herramienta para alentar al varón a que ocupe su rol de sacerdote no es la cantaleta. No es la cantaleta. Gotera continua son las contiendas de la mujer. No se trata entonces de imponer roles, recuerde. No se trata de imponer límites. Ora entonces y pídele al Señor en la medida de lo posible. Si puedes alentarlo, hazlo. Pero espera en el Señor, que el Señor oriente y guíe a tu esposo. Pero no usurpes un lugar que el Señor no te ha llamado a tener. De manera que en cuanto a los límites internos al matrimonio, son aquellos que se desprenden de los roles. El varón con su esencia de autoridad y laboriosidad, la mujer con su esencia de complemento y ayuda. Ahora entonces, después de pasar de los límites dentro del matrimonio de género, o sea, límites de género que son inherentes al varón y a la mujer, pasemos a los límites que son entonces, en este caso, propios a los dos, ya sea el hombre y la mujer dentro. Todavía estamos hablando de límites internos, pero ahora ya salimos de límites de género a hablar de límites comunes a los dos. En ello, entonces, quiero dar un listado, así como lo hice en los límites individuales. Y los primeros son límites de pensamiento. Límites de pensamiento. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos sabemos, todos los que, por lo menos los que estamos casados aquí, sabemos que los conflictos serán entonces una visita muy regular dentro del matrimonio. Nos casamos y poco tiempo después, ese hombre que parecía totalmente respetuoso se torna irrespetuoso, agresivo, tosco, malhumorado. Esa mujer tiernecita y complaciente se vuelve en una mujer cantaletera, controladora, criticona. Poco tiempo después. Pero debemos levantar límites en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. No permitir que con los ojos que estamos viendo a nuestra pareja hagan crecer pensamientos de odio, de rencor, de desprecio. Ese límite, ¿quién lo debe poner? Tú. Tú mismo debes poner límites a tus pensamientos. Pedirle al Señor que te ayude a seguir amando a tu esposo, aunque se está alejando de esa figura en la que lo idealizaste al comienzo. Pedirle al Señor que te ayude a seguir amando a esa mujer que está lejos de aquello con lo que te casaste. A pesar de su conducta, a pesar de su comportamiento, debes tú mismo trazar límites en tus pensamientos.
Quiero decir, mi hermano, que no debemos estar matando a nuestros esposos, a nuestras esposas cada vez que hay un conflicto en nuestra mente. Que hay hombres de verdad y por momentos en nuestra mente quiere volar. Y es tener límites en nuestros pensamientos. Aunque hay problemas, aunque vienen las dificultades, tratar de establecer límites allí al pensamiento y al corazón de que no debe crecer pensamientos de odio. Segundo, límites de palabras. Límites de palabras. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice Colosenses 3:19. Y en el caso de la mujer, dice Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Debemos tener límites en la forma que hablamos. No podemos herir entonces con palabras cada vez que hay pleito. No debes humillar, no debes ofender, no debes ser vulgar, no debes ser grosero, grosera, no debes gritar. Debes tener límites en el uso que tú tienes de tu lengua, de tus palabras en el matrimonio. No importa si la otra persona lo está haciendo, recuerda, son tus límites. Deja la ira y desecha el enojo, dice el Salmo 37:8. Y si es el otro el que contesta mal, el que es grosero, Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Y este texto nos ayuda mucho en cuanto al límite particular del uso de las palabras en un conflicto. Un ejemplo, el matrimonio puede reunirse a tratar cierta situación que no le gustó porque hubo algo que sucedió en cierta reunión familiar. Y él empieza a gritar, pues le pareció que no era lo correcto la actitud de su esposa. Aunque él ya violó claramente sus límites al gritar, ella no debe hacerlo. Porque recuerde, no se trata de imponer límites, se trata de respetar mis límites. Entonces, la solución no es que la mujer debe gritar y debe decir, no me grites más. Esa no es la solución, porque no es imponer el límite. Quizás eso ni siquiera ocurre y casi siempre con frecuencia. O sea, vamos a ver que nunca va a pasar eso. Cuando están discutiendo y uno dice, no me grites más, el otro grita más. Es algo que ni siquiera va a ocurrir. Lo que sí, el límite que sí se debe tratar, que se debe imponer y que es lo correcto, entonces es que cuando ocurra esto, por lo menos siguiendo el ejemplo que trazamos de la mujer, ella debería decirle, si sigue faltándome el respeto, me iré de la habitación para no seguir discutiendo contigo. El límite está trazado ¿por quién? Por ella. ¿A quién? A ella misma. No voy a seguir delante de ti, no voy a estar discutiendo contigo. Ahora, ¿le está ayudando a reconocer un límite que está propasando él? Claro que sí. Como está faltándome el respeto, me iré de la habitación para no seguir discutiendo. El límite lo ha puesto ella con ella misma. Así le ayuda, pero el límite está puesto sobre su vida. No se trata de quedarse callado. Se trata de manifestar que habrá un límite de palabra que se impondrá a la persona que está siendo gritada. Ni siquiera que se le va a imponer al otro, que se impondrá la misma persona que está siendo gritada. Está más decir, en este caso entonces, que cuando hablamos entonces del límite del vocabulario y mucho más si nos referimos a cristianos, y es que debemos entonces alejarnos de todo tipo de palabras soeces. Nuestros labios deben estar empleados solo para
hablar aquellas palabras que estén llenas de gracia, como dice la Biblia. En ese sentido, entonces, no podemos tratar a nuestra pareja como tonto, como estúpido, como bruta, como ignorante, como con cualquier otra ofensa o agresión verbal que se parezca. Y esto es algo, aunque parezca de verdad un poco tosco lo que estoy diciendo, exagerado, se presenta con frecuencia en los matrimonios. Aunque usted no pueda liberar a la otra persona del mal uso que hace de su lengua, lo que sí puede es no participar de la guerra de ofensas verbales, poner límites y retirarse con eso, estableciendo un límite con ello. Allí no voy a participar de estas ofensas. Y para eso, cuando eso ocurra, regresa al límite anterior, guarda tu corazón. En ese momento guarda tu corazón. El siguiente límite son límites sexuales. Límites sexuales. Ya vimos entonces límites de pensamiento, límites de palabra. Ahora hablemos de límites sexuales. El sexo ha sido dado por Dios para ser disfrutado a plenitud dentro del matrimonio. Pero esto, aunque es así, a plenitud debe ser vivido dentro del matrimonio, ha llevado a muchos a creer que entonces no debe haber límites en la sexualidad. Y esto es ignorar que el pecado ha afectado todo en nosotros, también un regalo tan precioso como es el sexo, que ha sido dado por Dios para goce, para disfrute, para placer, para deleite pleno en el matrimonio, y lo hemos convertido en dolor, en pena, en sufrimiento. Muchas parejas sufren daños difíciles de sanar por la ausencia de límites en la vida sexual. Son muchos los corazones heridos, marcados por no haber límites en la vida sexual. Y yo creo que aquí entramos a dos tipos de problemas que vamos a ver por la ausencia de límites en la actividad sexual. Por un lado, podríamos hablar entonces de la no existencia de límites en la pasividad sexual, la no existencia de límites en la pasividad sexual y la no existencia de límites en la actividad sexual. Primero los Corintios capítulo 7, versículos 3 y 4 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Yo creo que todos sabemos que este texto tiene más fans en el género masculino que en el género femenino. Este pasaje ha llevado a algunos a afirmar que cada vez que el hombre desee tener sexo con su mujer, no debe encontrar ninguna limitante. Y citan el texto. Hombres citan este pasaje. Puedo tomarla cada vez que yo quiera satisfacer mi deseo sin considerar nada, puesto que el texto dice claramente que ella no tiene potestad sobre su cuerpo, sino que yo soy el que tengo potestad sobre su cuerpo. Esto habla de sexo sin límite. Tal pensamiento es totalmente dañino y afecta grandemente el matrimonio. Este pasaje sí habla del deber conyugal, pero también establece la importancia del sexo en el matrimonio y que el hombre debe considerar a su mujer como su propio cuerpo. Y como claramente la Biblia lo enseña, ninguno abusa de sí mismo, de su propio cuerpo. No va a violentar su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida.
Las actividades sexuales son importantes, pero el cómo se llevan a cabo esas actividades sexuales también son importantes. En ese sentido, cuando el texto entonces habla de que el cuerpo de la mujer le pertenece al varón, debe entenderse como que es algo que le pertenece para cuidarlo, como hace con su propio cuerpo, y él no violenta su propio cuerpo. Él no agrede su propio cuerpo. Él no maltrata su propio cuerpo. En ese sentido deberíamos entonces hablar de sexo limitado. Ahora, ¿limitado por qué? Establecido allí con límites, ¿por qué? Número 1, por quebrantos de salud. Por quebrantos de salud. Número 2, por quebrantos emocionales. Quebrantos emocionales. Y número 3, por fortalecimiento espiritual. Por fortalecimiento espiritual. 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Dice el texto, 1 Corintios 7:5. Entonces, mi querido hermano varón, no puedes ignorar que tu esposa lleva una semana enferma. Y eso es ser totalmente desconsiderado. No puedes esperar que ella se encuentre dispuesta a tener una actividad sexual cuando toda la semana ha estado enferma. No es bueno, mi querido hermano, creer que los conflictos se solucionan con sexo. En la mañana la humillaste, en la mañana la maltrataste y en la noche quieres que esté dispuesta para tener sexo. Es un terrible error pensar que con el sexo se solucionan los problemas. En ese sentido, mis hermanos, no somos animales que deben satisfacer su deseo sexual como de lugar. Eso no debe ser un pensamiento de un varón, y mucho menos un varón cristiano. Que la mujer tiene que darse y ofrecerse y no negársele cuando él quiera y en el momento que él lo desee, no importando su condición. Y mucho menos, no debes pensar, mi querido hermano, que si tu esposa se te niega, entonces empezarás a fantasear con otras mujeres y terminarás masturbándote. Debes regresar entonces al límite de los pensamientos. Debes regresar allá al primer límite. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. Y esto lo digo porque hay hombres incluso que le dicen a su esposa, si no te acuestas conmigo, me puedes estar invitando a pecar. No eres un animal, mi hermano. Pero decíamos que también hay límites entonces en la pasividad sexual, ¿verdad? 1 Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este texto es claro, es una invitación entonces que se está haciendo a los que son solteros, que tienen deseo sexual, y les dice, bueno, si quieren de verdad, quieren liberarse de esa quemazón que están viviendo, cásense. Ahora, mis amadas hermanas, si usted no quería actividad sexual, no se dice casado. No porque la llama de usted, mi hermana, se esté apagando, eso no quiere decir que la de su esposo también. Eso no quiere decir que la de su esposo también. Y en ese sentido yo siempre aconsejo que el que no se está quemando, que ayude al que se está quemando. Es algo básico. Es él el que necesita ayuda. Usted está bien, usted está tranquila de esa manera. Y si está tranquila, está bien porque no se está quemando. Ayúdelo a él, es el que se está quemando.
Y nosotros entramos a la relación matrimonial siguiendo, obedeciendo este texto. Sí, es cierto. Es mejor casarse que estarse quemando. Es una tortura, es una tortura. Mi hermana, si tú sabes que tu esposo te desea, que quiere tener sexo contigo, y le permitas y lo obligues a que se siga quemando cuando tú puedes hacerlo, es una tortura. Es un deber el tuyo y deberías esmerarte en ese sentido. Y muchas veces inventas, que de paso es un pecado porque es una mentira, inventas dolores solo para no estar con él. A los ojos de Dios es una mentira y es un abandono de un rol específico que Dios ha establecido. La pasividad sexual no es buena. Ya hablamos con los varones y le decíamos entonces hace un momento que ellos no iban a violentar, que ellos no son animales, que debían ser considerados, que debían entender razones particulares por las cuales muchas veces no se va a dar la actividad sexual. En este caso, las mujeres no deben permitir que la pasividad sexual sea frecuente en el matrimonio. Hay que poner límites a la pasividad sexual. Ha pasado cierto tiempo, hay que hacer algo. No os neguéis el uno al otro, dice 1 Corintios 7:5. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved, mire lo que dice, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ponle límites entonces a la pasividad que no conviene y puede arrojar a tu esposo a las puertas de la tentación, la pornografía, la masturbación, el adulterio. Recuerda, eres ayuda idónea en ese aspecto también. Eres ayuda idónea. En ese sentido debemos establecer límites entonces en la sexualidad. Espero que vayan notando preguntas. Límites de tiempo y espacio. Límites de tiempo y espacio. Ya vamos camino al término. Límites de tiempo y espacio. El desarrollar nuestras actividades espirituales demandará de cada uno de nosotros espacio y tiempo. Y debemos reconocer que cada uno de nosotros debe crecer en vida espiritual y particular con Dios. Ese espacio de tiempo no es nocivo para los matrimonios. El que tú establezcas límites en cuanto a tu crecimiento espiritual, en cuanto a tu tiempo y espacio dedicado solo para Dios, no es malo. No es malo si el esposo le dice a su esposa, necesito tal tiempo para orar, deseo no ser molestado en este tiempo. No es malo. Como tampoco es malo que la esposa diga, yo quiero meditar en la palabra de Dios. Es más, es tan necesario que Pablo lo dijo en el texto que leíamos hace un rato. Es una de las razones de ayuno sexual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Aparte de este tiempo y espacio en el que el hombre o la mujer quieren dedicarse a Dios y le dicen, déjame, yo quiero estar una mañana solo con Dios, leyendo la palabra, estudiando. Aparte de este tiempo y espacio, no debe haber más límites de otra forma en cuanto a tiempo y espacio. ¿Qué quiero decir con ello? Que no debes decir, este es mi espacio. Por favor, no toques mi ropa. Por favor, no te sientes en tal silla. Por favor, no hagas tal cosa. En espacio y tiempo, déjame
sola, no vas a orar, no vas a hacer nada, pero quiero mi espacio, quiero mi tiempo. Eso no está en la Escritura. Y si querías estar solo en ese sentido, no debiste casarte. Solo entonces para dedicarte a tu vida espiritual. La otra forma o la otra única forma en la que se puede emplear esta herramienta de límites de espacio y tiempo es cuando ellas pretenden ayudar a la pareja a identificar el rol y el límite que está violando y que esto redunda en pecado. ¿Qué quiero decir con eso? Un ejemplo. Una mujer herida verbalmente por su esposo en forma repetitiva y agresiva, altamente agresiva, tanto que se puede llegar a la misma agresión física. Ella puede abstenerse, ella puede limitar el espacio y el tiempo, en este caso con su esposo. Ella puede decir que no va a complacerle por cierto tiempo, para tratar de ayudarle a entender que está violando un límite y que con ello está pecando. Una mujer que viene siendo maltratada por su esposo puede incluso presentarle y decirle: si sigues en esto, me iré a la casa de mis padres hasta que yo sienta o que tú me demuestres que puedes tratarme en forma digna. ¿Qué está haciendo? Poniendo un límite de espacio y tiempo. Pero esto nuevamente se debe usar solo si se trata de ayudar al otro en sus límites y que esto está redundando en un pecado. Una mujer que sabe que su esposo ve pornografía puede limitar espacio y tiempo y pedirle que trate su problema para ella sentir que no es comparada con las mujeres que le está viendo. Es decir, no vamos a tener relaciones sexuales hasta que no trates tu pecado. Entonces el propósito es ayudar al reconocimiento de los límites del otro que están causando pecado y esa es la razón. Bien, entonces aquí terminamos lo que son límites internos al matrimonio. Ahora permita entonces terminar con los límites externos al matrimonio. Límites externos al matrimonio. Y en cuanto a los límites externos al matrimonio, deseo que veamos dos grupos. Estos serían los límites con los familiares, número uno. Y lo segundo, los límites con extraños. Le hace extraño como los que no hay ningún vínculo familiar. Entonces serían límites con los familiares y límites con extraños. Vamos a los límites con los familiares. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Recordemos el carácter imperativo de estas palabras que aparecen en Génesis 2:24. Es tan imperativo que fue dicho por Dios a todas las generaciones. No piense que esta declaración que estaba haciendo Dios se la dijo a Adán y Eva porque Adán no tenía papá ni mamá. Entonces, ¿qué papá iba a dejar a Adán para irse a unir a su mujer y van a ser una sola carne? Entonces no se estaba refiriendo a Adán, se estaba refiriendo a todos los otros matrimonios. Para ellos es entonces esta ordenanza. Este texto nos habla de la responsabilidad, y nótela bien, de quién es la responsabilidad de la separación con los familiares. Del varón. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Es una responsabilidad del varón. Dice, dejará a su padre, queriendo decir con ello que debe contar con las condiciones para salir de su hogar y formar otro hogar. El varón debe garantizar que puede sostener a su mujer sin ser carga para los familiares, que puede sostener a su esposa. Al irse del hogar, al formar ahora él el suyo, traza límites con los familiares.
Y esos límites deben quedar bien claros. Y claro, límites que él debe entender y él debe respetar. Y nuevamente, esta separación es responsabilidad del varón. Por lo tanto, por lo menos aquellos que van camino hacia el matrimonio, si el hombre no cuenta con la posibilidad de cumplir con esto, no es un buen tiempo para casarse. No es un buen tiempo para casarse entonces. Si él goza de la condición de poder sacar a esta mujer de su hogar y formar un hogar sin ser carga para sus padres, entonces sí está listo para hacerlo. Quiere decir esto, entonces, que deben haber límites. Los límites en cuanto a los familiares son tres. Son en cuanto al gobierno, el tiempo y el espacio. Gobierno, tiempo y espacio para con los familiares. Quiere decir esto que cuando un hombre forma un hogar, el que gobierna ahora este hogar es él. No sus padres, no sus suegros. No sus padres, no sus suegros. En ese sentido, no debe permitir entonces este varón que el gobierno de su casa lo lleve su mamá. Pues pensemos, si la mujer está llamada a hacer entonces ayuda para el gobierno de su esposo, o sea que si la mujer no gobierna su propio hogar, mucho menos va a gobernar el hogar de su hijo. Eso es totalmente contrario. Y en ese sentido, muchos hijos cometen el error de no tratar sus problemas y sus dificultades con su pareja, sino que van y corren a sus padres. Y van hasta ellos, hasta donde su madre, y le cuentan sus problemáticas y algo particular entonces de las madres es que van a querer gobernar. Entrarán a gobernar la casa de su hija, la casa de su hijo, algo que no le es permitido, un límite que no deberían traspasar. Los problemas de las parejas no deberían ser socializados en familia. Tenga mucho cuidado con eso. Los problemas en pareja no deben ser socializados en familia. Los hijos no deben ser criados por la abuela. No deberían ser criados por el abuelo. ¿Por qué? Porque ahora están bajo un nuevo gobierno. Y ellos deben ser dirigidos entonces por los padres que claramente están identificando su rol, sus responsabilidades y sus límites. Ahora los padres pueden aconsejar, los abuelos pueden aconsejar, pero no gobernar. El hombre no debe llegar a su casa y encontrar que se pintó la sala de un color y preguntar por qué sucedió eso, y la mujer no le va a contestar por mi papá quiso, o porque mi mamá le pareció que estaba bien ese color y que nos favorecía a nosotros. Las finanzas, los proyectos que van a crear se deben dar dentro del vínculo matrimonial, no dentro de la familia. Nuevamente se pueden pedir consejos, mas no permiso. Consejo, mas no permiso. En algunos casos, los matrimonios por calamidades económicas deben pedir refugio en los hogares de los padres. Y esto debe tratarse con mucho cuidado. De ser posible, evítelo. De ser posible, evítelo. Pero si no puede evitarlo, si no hay más alternativas, se deben delimitar los gobiernos. Se deben delimitar los gobiernos. Los padres que acogen deben no entrometerse en aquello que es particular al gobierno del hogar de su hijo. Y respetar ese gobierno que, aunque está dentro de sus límites de su gobierno, de los padres, deben respetarlo, no deben invadirlo, no deben violentarlo. Pero también ese gobierno que invade ahora el gobierno de los padres, deben respetar las reglas de espacio que tienen los padres que acogen.
Pero yo aconsejo que no desempaquen mucho. En la medida de lo posible, lo más rápido posible, cumplan con el dejará padre y madre para no violentar los gobiernos, Entonces, en cuanto a tiempo, en cuanto a gobierno, pero también en cuanto a espacio y tiempo, una pareja necesita espacio para construir su manera de vivir. Y esto es algo particular, y vamos a notarlo en el caso de las madres para con sus hijos o para con sus hijas que abandonan su hogar y forman su hogar, y el día de mañana ya los están visitando. No han terminado de salir de sus casas cuando ya ellas están allá. Y los hijos entonces empiezan a sentir una invasión constante y frecuente de los padres, que en casi todos los casos genera conflictos. Es muy importante delimitar el espacio y el tiempo. Es muy importante. Y como decía hace un rato que los límites se tratan de mí, debo limitar entonces. Y cuando hablo de limitar, entonces sería aquellos vínculos de sobredependencia a los padres. Ya eres un hogar, ahora tienes tu esposo y ahora tienes tu esposa. Debes crear vínculos con ellas y fortalecerlo e ir desechando esos vínculos de sobredependencia. Seguirán siendo tus padres, pero ya tienes tu hogar. Seguirán siendo tus padres, pero no van a pasar y no deben pasar todos los días contigo. Ir cortando los espacios y el tiempo para que crezca, para que emerja el nuevo hogar. En ese sentido, el hijo debe ser muy prudente, y aquí quiero invitarlos a todos, hijo o hija, a ser muy prudente al momento de establecer esos límites para con los padres, porque el objetivo no es hacerlos sentir mal. El objetivo no es de ninguna manera hacerles daño. En muchos casos debemos pedirle a Dios que nos ayude a cómo decirle a papá y a mamá que no se involucre tanto en lo que tiene que ver con nuestro gobierno y la crianza de nuestros hijos. Un ejemplo puede ser: yo estoy muy ocupada mañana, ¿te parece si más bien yo te llamo por la tarde? Ser muy cuidadoso en ese sentido. Y si no, mi hermano, puede llegar el momento en el que el varón tenga que decirle de verdad y nuevamente pedirle al Señor, decirle a su papá: papá, yo soy el que decido eso. Eso es mi competencia. De verdad. Tratando de no ofender, pero hay que hacerlo. Límites con los familiares y límites con los extraños, decíamos. En el caso de límites con los extraños, hablamos de límites de espacio, tiempo y complicidad. Espacio, tiempo y complicidad. Es un error creer que nos casamos para abandonar el mundo. Es un error creer que debemos suprimirnos de toda actividad social. El varón que le exige a su mujer que su vida social debe estar anulada después de casarse es un tirano. Que no debe tener ninguna amistad, que no debe hablar con nadie, solamente con él, no ha entendido su rol. No podemos pedirle a nuestras esposas que seamos nosotros los que ocupemos un lugar en el que es más adecuada una hermana en la fe. Porque de lo contrario, entonces no tendría sentido lo que dice la Biblia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claramente la Biblia habla entonces de relaciones externas al matrimonio en las que van a ayudar a las mujeres. Es sano que el hombre se relacione con varones,
varones que tengan las mismas luchas que él, que buscan de la palabra de Dios y en la palabra de Dios cómo superarla. Entonces, en ese sentido, aquellas mujeres que no quieren que sus esposos se reúnan con otros varones para socializar y para tener vida en comunión, están propasando un límite que no deberían. Es claro entonces que debemos evitar a aquellos entonces que con su conducta, hablando de los varones, que con su conducta invitan a aquello que no es agradable a Dios. Si en tu trabajo compartes con alguien que siempre desea celebrar todas las fiestas con alcohol, lo mejor que puedes hacer es limitar el espacio. Por lo tanto, no compartas con él fuera del trabajo. No deberías confiar tus luchas o tus tentaciones a uno que no tiene a Dios en su corazón y a su palabra para guiarte. Pero si hablamos de hombres que tienen tu misma fe, que te pueden ayudar, apóyate en ellos en forma prudente. Prudente. También limita tus comentarios o los comentarios que haces de tu esposa, los comentarios que haces de tus intimidades. No permitas que los hermanos, aunque son hermanos en la fe, te controlen el tiempo y tu relación y tu familia. Recuerda que los límites son como puertas que tienen que mantener fuera lo que no conviene y que deben permitir la entrada de lo que sí es bueno. Estos límites a terceros o a extraños deben ser claros. Ahora, todavía deben ser más claros si se trata de nuestra relación con el sexo opuesto. El varón no debe tener mejores amigas. El varón no debe tener mejores amigas. Solo amigas, solo conocidas, solo hermanas, no mejores amigas, compañeras de trabajo. Pero una mujer a la que le confíe todo y que no sea su esposa, que sea su refugio, que sea su soporte, que sea su paño de lágrimas, que sea aquella que necesita hablar en la mañana, en la tarde y contarle todas las cosas que él enfrenta. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Su esposa es la ayuda idónea para él, no una mujer extraña a la relación. No debe buscar eso en otra mujer. Pero lo mismo en el caso de las hermanas. No deben tener mejores amigos. No deben confiar a otros varones entonces la intimidad de su ser. No deben desnudar toda su vida y lo que ellas son y sus anhelos y sus ilusiones y entrar en complicidad con otro varón que no sea su esposo. Muchos adulterios iniciaron de esa manera. Iniciaron así, en el que no se trazó un límite claro con el sexo opuesto. Entonces, hemos visto la definición de lo que son los límites, la necesidad de los límites y los tipos de límites.